buenos días, Gladys Chisa. ¿Cuántos años tiene? Muy buenos días, Leslie. Yo tengo 41 años. Vamos a proceder a hacerle unas preguntas. ¿Qué impacto tuvo para usted la crisis y posterior dolarización? Bueno, en mi caso la crisis del 99 fue fatal porque fue una época donde se dio el feriado bancario, los negocios quebraron, el sueldo que tenían no alcanzaba para nada, el poder adquisitivo de nosotros los ecuatorianos no teníamos ni para comer. Posteriormente vino la dolarización. Para mí es algo bueno, porque primeramente el dólar es una moneda mundial que donde vamos tiene un poder adquisitivo muy alto, entonces los sueldos cuando era en sucres eran muy bajos. Posteriormente cuando fue en dólares nos subieron los sueldos, ya se podía ahorrar, se podía adquirir cosas que uno necesitaba para la casa, el hogar. Entonces para mí la dolarización fue algo muy beneficioso para el Ecuador. ¿Qué impacto tuvo para el país la dolarización? La dolarización en sí para el Ecuador es algo muy provechoso porque, como vuelvo y repito, el dólar es una moneda extranjera, es una moneda que fácilmente no se va a devaluar. El dólar donde uno va puede uno comprar con facilidad y no se devalúa. Entonces nosotros somos el único país de acá de Sudamérica que poseemos el dólar, no obstante como es Colombia, Perú, Argentina, que tienen su propia moneda, pero cuando uno quiere comprar dólares, por ejemplo, anteriormente en Sucre, cuando teníamos el Sucre era muy alto comprar un dólar. Entonces hoy en día tener el dólar para mí es súper bueno y beneficioso para el Ecuador. ¿Qué diferencia se encuentra entre la crisis del 99 y la crisis actual por el COVID-19? Bueno, la diferencia que la crisis que actualmente estamos viviendo era algo que nadie nos esperábamos, es un virus que apareció y nadie estaba contemplado que eso nos iba a ocurrir o pensábamos que nos iba a ocurrir. Es una crisis a nivel mundial. En cambio la crisis del 99 fue una crisis nacional que solo fue aquí en el Ecuador y fue por los malos gobiernos que tenemos siempre. Fue un feriado bancario que se dio por las malas administraciones y los robos de los gobiernos que están en curso. Eso. ¿Y qué similitudes encuentra? La similitud es que en las dos crisis prevalecen los malos gobiernos que roban, la gente inescrupulosa que solo piensa en ellos y no piensa en nosotros los ecuatorianos. Miren que a pesar que fue un virus que estamos atravesando, no les importó, juegan con la vida de las personas, se robaron medicamentos, se robaron mascarillas, pruebas. Entonces en las dos crisis prevalece gente que en realidad nos gobierna, pero no tiene ni un poquito de sensibilidad por el país, por la gente que vivimos aquí, que le confiamos el voto en ellos y que ellos se deben a nosotros, a este Ecuador maravilloso que si fuéramos gobernados por personas coherentes llegaríamos muy bien lejos, pero ojalá algún día esto cambie y podamos tener el país que todos anhelamos. ¿Cómo le ha afectado a usted la crisis actual por el COVID-19? Bueno, en realidad a mí no me ha afectado tanto, podría decir, porque en este hogar mi esposo y yo pertenecemos al sector público. Entonces, a pesar de nosotros encontrarnos en el teletrabajo, el sueldo no llega. Los primeros meses estaba llegando con días de retraso, pero llegó. No es como el caso de los empresarios o personas que tienen negocios que lamentablemente tuvieron que cerrar. Entonces, en mi hogar en sí no fui muy afectada. Sí nos ha llegado el sueldo, pero obviamente por el resto de personas sí veo que se afectó bastante lo que es empresas y negocios. Y finalmente, ¿de qué manera está sobrellevando económicamente la crisis actual? Bueno, como
como vuelvo y repito, en mi hogar, con mi esposo hemos dialogado y hemos conversado, que fue algo que nunca en nuestra vida nos imaginamos que íbamos a vivir. Entonces sí nos llama la reflexión. Hoy en día nosotros lo que priorizamos es gastos, a pesar de que el sueldo nos llega, pero obviamente no estamos ajenos a cualquier situación, imagínense que puede vivir el país, ¿no es cierto? Entonces nosotros priorizamos gastos, lo que es alimentación, que es algo que uno no puede escatimar gastos, pero lo que es ya distracciones, lo que es de vestuario, lo que es cosas para el hogar, son cosas secundarias que eso puede esperar. Entonces hoy en día con mi esposo nosotros sí tratamos de ahorrar y tener una reserva económica, porque no sabemos qué es lo que nos avecina el 2021. Hoy en día todo lo que vivimos es incierto. O sea, uno no se puede endeudar para unos 5, 6, 7 años porque no sabe si los trabajos irán a continuar, qué pasará con el país. El año que viene el cambio de gobierno, entonces no sabemos cómo va a dejar el gobierno que sale, cuál va a ganar. Entonces sí son cosas que como ecuatorianos sí nos vemos afectados y sí nos ha llamado a la reflexión. Listo, muchas gracias. Gracias, Leslie. Chao. ¿Qué impacto tuvo sobre ti la crisis del 99 y la dolarización? Pienso que esta crisis afectó tanto a las personas adultas como a los jóvenes, porque las personas se dedicaron a pensar en la pérdida de sus dineros que muchos tuvieron. En nuestro caso, mi papi perdió sus ahorros en un banco porque se congelaron los dineros, y al transformarse a dólares nuestro dinero se devaluó e incluso desapareció. Se centraron mucho en este tipo de problemas y preocupaciones que dejaron de darle prioridad a sus familias, a sus hijos, y pienso que esa también fue una afectación que tuvimos los jóvenes en ese entonces, porque sufrimos la despreocupación de nuestros padres en muchos sentidos. Incluso algunos de mis familiares tuvieron que viajar para España. Ese tiempo fue de una emigración masiva, y entre tantos ecuatorianos que se fueron para el extranjero, también se fueron familiares míos. Incluso se quedaron algunos primos viviendo solos aquí en el Ecuador. Y bueno, pienso que la afectación no fue solo económica, sino también mental y psicológica. ¿Qué impacto tuvo para el país la dolarización? Pienso que la principal consecuencia del feriado bancario fue una fuerte crisis económica. Afectó de una forma muy importante en el crecimiento de la pobreza en el país. Hubo mucha inestabilidad económica de las instituciones, incluso del presidente. Y además dio paso para que haya una mayor salida de ecuatorianos hacia otros países, para que ellos sean explotados como fueron en otros países y como lo siguen siendo en muchos de los casos. Y la fuerza de trabajo de nuestro país se debilitó. Yo pienso que grandemente, porque creció la pobreza gigantescamente. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre la crisis del 99 y la actual crisis sanitaria COVID-19? Pienso que una de las similitudes es el crecimiento del desempleo y de la pobreza. En nuestro país ha crecido en un alto porcentaje según las personas que están preparadas para analizar esa situación lo dicen, pero también nosotros como personas comunes lo sentimos.
y lo vemos en personas cercanas, en amistades, en familiares, etcétera. Además de que esta crisis pienso que es la que estamos viviendo es mucho más fuerte que la del 99, porque bueno, en ese tiempo se perdieron trabajos, se devaluó el dinero y al final pudieron muchas personas viajar y salir adelante en otros países y de los otros países enviar dinero, generar dinero para nuestro país. Pero en este caso no podemos, las personas estamos en crisis en todos los países del mundo. Esta es una crisis mundial, es decir que no podemos viajar ni ir a otro país, no hay para qué, porque todos los países tienen su crisis propia. No podemos ir a buscar trabajo en otros países porque están de igual forma que nosotros. Tenemos que estar encerrados, tenemos que cuidarnos mucho, pensar mucho en no infectarnos. La vida no es normal. Además de que también pienso que además de ser golpeados económicamente, también estamos golpeados psicológicamente, ya que tenemos que vivir un encierro, muchas personas casi total. Tenemos que cuidarnos demasiado, y el hecho de estar solo pensando en infectarnos, en cuidarnos, en no estar cerca a las personas, en cuidarnos al saludar, el tener ese pensamiento de miedo de no infectarse nos afecta mentalmente también. Pienso que sí nos causa un estrés grande. Sé y conozco de casos cercanos también de que tienen problemas de ansiedad, problemas de depresión. Esto incluso pienso que les ha afectado hasta a los animalitos que han presentado signos de enfermedades en su cabecita, en su comportamiento, y más aún en los seres humanos. Pienso que esas son las diferencias y las similitudes entre las dos crisis. ¿Cómo ha afectado la actual crisis sanitaria en tu vida? ¿Positiva o negativamente? Bueno, esta crisis a mí me ha venido en cierta parte negativamente, porque la vida no es normal, es llena de estrés y todo eso. Pero positivamente para mí ha sido un empujón para poder sacar adelante mi negocio, para sacar adelante una marca que yo tenía un poco olvidada, porque yo trabajo desde casa y ahora es como que el tiempo de emprender, de trabajar en línea y todo eso. Y así es como yo trabajaba anteriormente, pero no tenía la fuerza que ahora tiene. Y bueno, a mí económicamente me ha levantado, de verdad que mi negocio ha crecido mucho, y la verdad que a mí me ha favorecido en el sentido económico. ¿Cómo crees que ha afectado la actual crisis sanitaria entre parejas debido al aislamiento? Pienso que sí afectó mucho en muchos casos el encierro y el mantenerse a diario con el esposo o con la esposa, tantos días encerrados en el mismo lugar, porque siempre estamos acostumbrados a que cada uno tenga su espacio, a que cada uno trabaje por su lado, a tener nuestros tiempos, incluso en el trabajo, y el volverse de la nada obligatorio, el estar juntos todo el tiempo, el estar juntos en todas las actividades que se podía hacer, que bueno, no eran muchas a un comienzo de esta crisis sanitaria, pero pienso que sí, y sí he leído, me he enterado de casos en los que, bueno, muchos matrimonios se terminaron de romper, y muchos matrimonios también se arreglaron a causa de esto.
porque como que las personas también llegamos a valorar mucho más a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros esposos o esposas, a nuestros hijos y a darnos cuenta de que quizás mañana ya no habrá un mañana. Entonces pienso que sí nos ha afectado también incluso en las relaciones familiares con hijos, entre esposos. La convivencia ha sido muy dura, ha sido muy fuerte y pienso que ha sido una prueba para todos. ¿Cómo crees que afectó el congelamiento de los ahorros de los ecuatorianos en la crisis del 99? Pienso que el congelamiento de sus ahorros le afectó a todo el mundo, porque son sus ahorros, es el dinero que es guardado con gran esfuerzo para poder, muchas personas para poder guardar algo, para quién sabe comprar algo para su futuro, comprar algo para dejarles a sus hijos como herencias y etcétera. Y el ver que el dinero guardado de tanto tiempo con tanto esfuerzo de la nada fue declarado congelado y quién sabe sea devuelto o no, le afectó totalmente a muchas personas. Yo en ese entonces tenía más o menos 19 años y pienso que en lo joven que yo era aún inexperta en la vida, llegué a saber de muchas personas que se suicidaron, de personas que llegaron a la total depresión, al alcoholismo incluso, porque sus negocios se acabaron, su poder de consumo se debilitó totalmente. Entonces pienso que eso afectó mucho psicológicamente y anímicamente a los ecuatorianos. Pienso que fue una de las más grandes crisis que ha pasado en el Ecuador, aparte de la de hoy, que bueno, en comparación con la del COVID, al fin y al cabo son cosas que se pueden recuperar, pero con la del COVID perdimos muchas vidas, muchas personas perdieron a sus seres queridos, la vida les cambió de un día para otro porque sus seres queridos desaparecieron de la nada con una enfermedad que nos vino a golpear a todos y de la cual nadie se puede salvar si no se cuida. Buenas tardes, Fanny Tapia. ¿Cuántos años tiene? 66 años. Vamos a proceder a hacerle unas preguntas. ¿Qué impacto tuvo para usted la crisis y posterior dolarización? La crisis fue bastante dura, fuerte. La dolarización, como a mí, en algo benefició, pero a otras personas les perjudicó bastante, ya que en sucres tuvieron en el banco, compraron y para venderse en dólares fue bastante menos. Si antes era 500,000 sucres que servía para algo que se transformó en dólares a $20. Entonces sí afectó al pueblo ecuatoriano, pero bueno, como yo no tuve ahorros, no fue grave, pero sí afectó económicamente. ¿Qué impacto tuvo para el país la dolarización? El país en sí les afectó bastante, en especial a la gente pobre. Les afectó muchísimo porque unos que no entendían, otros que les afectó porque si antes era 2 reales, 4 reales de cilantro, pagar 12 centavos si era dinero. Entonces sí afectó muchísimo como para adquirir un terreno, una casa. Fue demasiado, un golpe muy duro. ¿Qué diferencias encuentra entre la crisis del 99 y la crisis actual por el COVID? La crisis va por igual. En el 99 fue los malos gobiernos, los jefes bancarios que no supieron manejar y mejores se llevaron. O sea, cabalmente una palabra más dura o vulgar se diría, fue un robo. Y ahora en el 2000, vuelta por el COVID, también hubo pruebas gratis que ayudaron a otros países, especialmente China. También se llevaron, se robaron, cobraron exagerado. ¿Cuánta gente pobre no tuvo para pagar 140, 200? Y cuando eso vino de gratis, o sea, igual no hay control del gobierno, deja que hagan de las suyas lo que ellos les dan la gana. ¿Y qué similitudes hay entre estas dos crisis?
Que en las dos hubo robo, en las dos hubo estafa, o sea, no hay control. En la una robaron los bancarios, en la segunda robaron el que más pudo de los mismos hospitales, se llevaban médicos a sus consultorios, a las clínicas. Entonces en las dos hay robo, no hay control, es demasiado el robo. En especial se oye decir que el Ecuador es lo que más existe, es el robo. O sea, hay bastante mala fe, no hay compasión del prójimo. ¿Cómo le ha afectado a usted la crisis actual por el COVID-19? Sí me ha afectado bastante duro. Una, por la baja de horas de trabajo y por ende bajo de sueldo. Ya no se puede como antes pasear o comprar ropa, no, tenemos que acomodarnos con la ropa que hemos tenido antes. Igual en la comida ya no se puede las 3 comidas. Un día debe ser sopa, otro día arroz y una limonada. Ya para un jugo de frutas todos los días no hay. Si hablo por mí que tengo trabajo, ¿qué dirán las personas que han quedado sin trabajo? O sea, lamentablemente es duro y triste, y el gobierno que no lo hace nada. Y finalmente, ¿de qué manera está sobrellevando económicamente la crisis actual? Estoy tratando de llevarse en adelante, tratando, como digo, de ahorrarse por lo menos en la ropa, porque en la comida a la final se ha menorado la cantidad, o se ha menorado, dígase usted, si antes era con carne, ahora es un huevo frito, pero a la final tratar de llenarse el estómago. A la final, por mi edad, ya no tengo hijos de estudio, niños, pero yo me pongo a pensar familias que tienen 2, 3 hijos de estudio, ¿cómo estarán sobreviviendo? O sea, es bastante triste. En mi caso, bueno, ya por lo menos por mi edad ya no tengo, como repito, hijos de estudio, pero sí ha afectado, que ya no se puede en la tarde, uno debe tomarse una agüita de cualquier hierba, y si es que hay un pan, y si no así nomás, pues sí ha afectado terriblemente. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, señorita. ¿Qué impacto tuvo para usted la crisis del 99 y posterior dolarización? Bueno, el impacto que hubo aquí en el Ecuador, el tema de la dolarización, pues fue muy fuerte, por cuanto la gente, de alguna manera, depositamos el dinerito que trabajamos, pues para poder hacer un ahorro en el banco, y resulta que fue esto, ¿no? El cierre de los bancos, y impactó mucho a la mayoría de la gente. Entonces fue terrible esto. ¿Su economía se vio afectada por esta situación? Por supuesto que sí. La economía afectó a todos. No sabíamos nunca que del Sucre íbamos a pasar a la dolarización. Entonces fue fuerte en el sentido hasta acostumbrarnos, no saber cuánto valía una leche, el dólar, hacíamos cuentas y era muy caro. Entonces, ya de por sí es un país pobre. Nunca saldremos adelante por tema de los políticos, pero que nos impactó mucho. Habemos mucha gente pobre aquí en el Ecuador, entonces esto afectó, hubo que salir del país, emigramos mucha gente. A la final, pues nunca supimos cómo se dio esto, por qué se dio, y creo que en un momento dado, ahora lo entendemos, de que fue bueno, ¿no? Por cuanto la devaluación del Sucre era algo que no íbamos a poder subsistir ni resistir. Entonces me parece que ahora, pues, después de mucho tiempo, lo entendimos que fue buena la dolarización, pero claro, sin dejar de lado el impacto que tuvo la gente que no pudo recuperar sus dineros que les correspondía. Esto fue muy malo, porque tenían que haber devuelto, pensando en la gente, porque vive de eso o va sacando de real en real para poder subsistir. Impactó mucho, es la verdad. ¿Cómo afrontó la nueva situación que se le presentaba? Bueno, pues afrontar, hubo que afrontar, pero yo personalmente pues tuve que emigré a España,
viéndome en la situación que sabía que no voy a poder ofrecerles nada a mis hijos, y me fui justamente ahí en el año 2000 y esto, como mucha gente. ¿Qué impacto tuvo para el país la dolarización? Bueno, vuelvo a repetir, fue un impacto muy fuerte de no saber si íbamos a salir adelante. El impacto, vuelvo a repetir, el impacto de que no devuelvan los dineros que estaban en el banco. Mucha gente lloraba frente al banco queriendo que les devuelvan el dinero y se enfermó, se murieron. Un caso que me impactó a mí, pues un señor que necesitaba para su vista, lo perdió la vista porque su dinero no le daban. Entonces sí fueron unas, en las noticias que se veía, ¿no?, el impacto que produció esto. Y repitiendo de nuevo, todo esto sucede pues por la política que aquí desgraciadamente es lo corrupta, y no votamos por los presidentes, pero quisiéramos que hagan algo bueno, que sepan que somos nosotros los que mandamos, no ellos, y intentar hacer mejor las cosas, porque yo regresé de España, estoy aquí 7 años y sigue siendo más o menos lo mismo. La corrupción, que da mucha pena, que a veces dan ganas de regresarse de nuevo, que ahora, bueno, pues por la pandemia estamos como estamos todos, pero que hay mucha corrupción en mi país, demasiada diría yo, y esto no hay quien lo frene, no hay quien haga nada. Entonces nos vemos indefensos, sin saber qué hacer. Fueron unos 10 años de gobierno nefasto, y estos son los resultados. A mí me gustaría que mi país salga adelante, que sean nuevas oportunidades para los jóvenes que están estudiando. Esto me gustaría. No me gusta esto. Esto no me gusta. ¿Qué diferencias y similitudes encuentra entre la crisis del 99 y 2000 y la crisis actual por el coronavirus? Bueno, fue por los bancos en el 99 y la inestabilidad política en aquellos tiempos. El COVID, la mala gestión económica, la mala gestión de la economía, ambas situaciones aumentan el nivel de pobreza en nuestro país. Y quisiéramos que eso precisamente lo arregle. No. Queremos vivir dignamente. No exigimos mucho, dignamente. Que podamos llevar el pan de cada día a los hogares. Que podamos tener en las neveras donde abran los niños y cojan lo que deseen. Eso quisiera yo que mejore. Que no tengamos que ir alcanzadas con un sueldo, mientras ellos se lo llevan todo, y nosotros la pobreza. No me parece justo. Teniendo en cuenta su economía, ¿qué crisis le ha afectado más? Esta, desde luego, esta pandemia nos ha afectado al mundo entero. Y haciendo referencia a mi país, pues ya de la manera que somos, pues ha afectado mucho. Hay mucha tristeza, hay mucha inestabilidad, y la economía, pues a esperar que Dios quiera pase esto, salga la vacuna, aunque creo que ni con eso, pero bueno, tendremos mucha fe y mucha esperanza. Nunca pensé encontrarme a mis 61 años con esta pandemia, pero ha habido que vivir, hemos aprendido. Los de a pie hemos aprendido, porque los políticos pues siguen en su línea. Esto da tristeza también. Es peor que la pandemia, creo yo.